También, evidentemente, el capital social incide en el desarrollo económico en una mayor redistribución de recursos, que son muchos los recursos en México. Y también, evidentemente, el capital social va a ayudar a una baja criminalidad, conformando, evidentemente, un Estado de derecho, un Estado de legalidad. Un Estado donde haya división de poderes plena, no donde los gobernadores nombren a dedo a las comisiones estatales de los derechos humanos y al Poder Judicial estatal. No, pues al final es lo mismo, es el poder despótico de los caciques y caudillos autoritarios del viejo régimen. Es respondemos a viejos regímenes de despotismo ilustrado. Antes era el emperador azteca, luego fue el virrey y luego fue la figura del presidencialismo caudillista. De alguna forma hemos repetido el absolutismo y el autoritarismo durante siglos. Y hay que revertir esa cultura del poder y esa cultura del autoritarismo. El Estado de Derecho evidentemente garantiza la confianza de convertir el capital social en la medida en que genera una seguridad y una certeza jurídica, una seguridad jurídica. Y en este sentido el Estado democrático y social de derecho genera evidentemente una suficiente legitimidad y legitimación democrática, es decir, el apoyo que la ciudadanía brinda a sus instituciones. El profesor de esta mañana, Humberto, y yo lo he visto en Chile, es uno de los estados, Chile es uno de los estados con menos corrupción, incluso por delante de Francia y España, donde hay una confianza absoluta en la policía. La policía, uno puede confiar en la policía, puede confiar plenamente en la policía, porque es una institución que está para proteger y servir al ciudadano. Nosotros no confiamos en nuestras policías. Y eso es un grave problema que tenemos que resolver. Por tanto, convertir esa cultura de la legalidad, evidentemente, en una cultura de los derechos humanos. Voy a seguir pasando proyecciones porque creo que son demasiadas para dar también pie a un diálogo y a un debate que será mucho más enriquecedor. Las encuestas y las estadísticas las tenemos ahí, llevamos en el país 150.000 muertos. Concluyo porque no sabemos cuándo se va a restablecer la luz, entonces podemos entrar en un debate o intervenciones plurales, ¿no? de reflexiones o preguntas o cuestiones mientras supuestamente llega la luz. A lo mejor podemos abrir esta puerta para que haya luz solar y podamos combatir la oscuridad y las tinieblas con la luz del conocimiento e iluminarnos en torno a la luz del cielo de la luz del conocimiento. Bueno, pues ¿alguien quiere preguntar? A ver, compañero, fuerte. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hacer que exista la confianza entre ciudadanía y policía? Y lo que usted menciona, que en el sector de los gobiernos existe una gran corrupción. ¿Cómo hacer que la ciudadanía pueda confiarme a través de una política pública? Muy buena pregunta. La confianza no existe desde el momento en que no creemos que el otro vaya a hacer lo que pensamos que debe de hacer o tiene que hacer. Es decir, pensamos que no lo va a hacer. Y puesto que él no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en definitiva, si alguien es más pendejo, yo no voy a ser el más pendejo que el otro. Esa es la cultura que tenemos. La cultura de que nos creemos demasiado astutos, listos, por encima de los demás. Y evidentemente vivimos una cultura de la picaresca. Una cultura basada en la picaresca de quién es más listo y más astuto que el otro. El policía se cree más astuto que el ciudadano porque va a morderlo. Y el ciudadano se cree más astuto que el policía porque va a intentar negociar la mordida y sacarle la menos mordida posible. Entonces, evidentemente, pues no generamos una cultura del debido cumplimiento de la legalidad, donde el policía ejerza su papel cumpliendo la ley y, evidentemente, si alguien tiene que cumplir la legalidad es la administración pública, es el Estado. Ese es el primer, y la policía, la fuerza policía, es decir, la fuerza de seguridad del Estado. Esas son las primeras instituciones que tienen que cumplir la legalidad para dar ejemplo de una cultura de la legalidad al resto de la ciudadanía. Pero claro, cuando vemos que la administración pública pues muchas veces no se funciona o no se avanza con la legalidad, sino con el soborno, la mordida, la extorsión, etc., pues evidentemente nosotros nos socializamos en esa cultura. Ya sabemos que se consiguen las cosas mejor y de forma más rápida y eficaz en esa cultura. Y eso es lo que realmente tenemos que revertir.
porque es lo que yo decía anteriormente, el capital social, la confianza que generamos no solo las personas entre los vecinos, sino en las instituciones, tiene que venir por un proceso de cooperación. Esto es un choque cultural. Cuando viene un europeo, un gringo, lo primero que piensa es: no, pues este es pendejo. Sí, el gringo se ve como pendejo porque el gringo de alguna forma está educado en la cultura de confianza. Si alguien miente en Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos puede tener muchos males, pero si tiene algo es la cultura de la verdad, de la confianza y la sinceridad. Si alguien miente, comete perjurio, y eso es un delito gravemente perseguido. El mentir, o sea, cuando uno va a entrar a Estados Unidos, te hacen firmar una hojita donde dice: usted va a atentar contra los Estados Unidos, contra el presidente de los Estados Unidos. Bueno, qué pendejo, ¿no? ¿Para qué me preguntan? Si quisiera atentar no lo diría, porque si no, no me dejan entrar a los Estados Unidos. Te lo preguntan, ¿por qué? Porque saben que si tú mientes en esa declaración firmada que estás haciendo en el avión antes de entrar a los Estados Unidos, evidentemente te van a poder procesar judicialmente por perjurio, por mentir. Es decir, es una cultura basada en la confianza, y es lo que realmente tenemos que generar nosotros en el país. ¿Cómo? Pues haciendo cada uno lo suyo, es decir, haciendo que lo que decía ya Platón en el Estado Justo, que cada clase social haga lo que es su competencia. Si yo soy maestro, ¿mi competencia qué es? ¿Ser aviador, ser aviador y no ir a la universidad, no ir a dar clases y vivir de un presupuesto público sin ejercer la enseñanza? Eso es un fraude. Pues hay que perseguir a esos profesores. Hay que perseguirlos y denunciarlos públicamente. Es decir, hay que intentar que si ese profesor está cobrando del erario público, ese profesor tiene una obligación, y es asistir a las clases, prepararse las clases, generar una mayor calidad docente, educativa, generar un mejor servicio educativo. Es decir, que cada uno realmente haga lo que es su papel, su rol, ¿no? El Estado Justo de Platón se basaba en un principio de división de trabajo y un principio de especialización funcional, que cada cual hiciera lo suyo, ¿no? Los gobernantes, pues gobernar y diseñar mejores políticas públicas para el Estado. Los soldados, el ejército, defender evidentemente a la nación y a la patria. Los comerciantes, los agricultores, pues proveer de mercancías y bienes sustanciales o bienes públicos al mercado. Es decir, cada uno evidentemente desde la cooperación podemos hacer que el país se desarrolle tanto económicamente como políticamente, y que nuestros indicadores de delincuencia y criminalidad vayan bajando progresivamente, ¿no? Ya si quieren seguimos con más preguntas o... Perfecto, entonces 5 minutos más, termino la proyección. Es ya lo último. Evidentemente no se ve la... Bueno, ya si quieren terminar con un turno de preguntas, porque si no se va a ver. Bueno, termino yo sin que vean la proyección. Los derechos humanos fundamentales son evidentemente la categoría moderna, la categoría sustancial que decía yo antes, constituye el instrumento para combatir cualquier tipo de criminalidad y delincuencia, para defender por encima de todo la vida humana, que es el bien más preciado, el bien que realmente tengamos. Y la vida humana representa pues el desarrollo psicológico integral de vida que tenemos cada individuo, ¿no? El conjunto de derechos fundamentales, derechos humanos, si tienen un presupuesto constitucional antropológico, es la dignidad humana, la igualdad. La dignidad como, evidentemente, esta plataforma o presupuesto indispensable de respeto a la persona humana, y evidentemente la igualdad, porque sin una cultura de la igualdad, no solo igualdad jurídica, que seamos todos iguales ante la ley en un caso, en un proceso judicial, sino también igualdad política en la democracia, igualdad social, igualdad de oportunidades, igualdad económica, ¿no? Es decir, la igualdad constituye uno de los valores ejes, valores jurídicos, políticos fundamentales del Estado social y del Estado político y social de derecho. En definitiva,
generar una educación para la paz constituye generar una cultura de la igualdad, sobre todo en sociedades, repito, muy clasistas, muy estratificadas, porque seguimos, incluso somos un país muy rico en diversidad cultural. México, al igual que el resto de países hermanos de América Latina, tiene una enorme diversidad cultural. Somos estados poliétnicos, ¿no?, multiculturales, y debemos también reconocer los derechos culturales, los derechos indígenas, los derechos de los pueblos ancestrales que han sido marginados. Hoy por hoy económicamente, porque ser indígena es ser pobre, es sinónimo de ser pobre y marginado, ¿no? Es decir, hay que rescatar esas culturas, esas formas ancestrales, hay que reconocer los derechos colectivos. La Constitución de los Estados Unidos de México ya lo hace legalmente, pero necesitamos políticas multiculturales también para recuperar esos sectores paupérrimos, desfavorecidos, esos sectores de la población que históricamente han estado marginados, ¿no?, de alguna forma. Por tanto, generar una integración socioeconómica y una integración sociopolítica y sociocultural aceptable que evidentemente repercuta sobre la consolidación de un modelo de Estado democrático. Porque si algo nos sobra es política de grilla y lo que nos falta es más Estado, más institucionalidad, más cultura institucional, más cultura de lo que el compañero preguntaba antes, es decir, ¿cómo voy a confiar yo en la policía? Bueno, nos falta esa cultura de creer que nuestras instituciones tienen que hacer lo que es suyo, lo cual es su cometido, ¿no? Y evidentemente el constitucionalismo, si tiene algo, es que reconoce que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y la experiencia histórica de que el poder corrompe hay que contrarrestarla con limitar y contrapesar el poder. La famosa división de poderes, el famoso artilugio de Montesquieu, responde a esa fórmula de controlando los poderes podemos hacer que el poder no abuse del poder y el poder no ejerza una injerencia en derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, un Estado constitucional, un Estado de derecho, refleja ese contrapeso de poderes, ese control de poderes. Ahora, si yo nombro como gobernadora a la comisionada de Derechos Nacional o Estatal de Derechos Humanos, ¿ustedes creen que la comisionada se va a ir contra mí? ¿Se va a querellar o me va a dar un mal informe? Pero si la estoy nombrando, si es madre mía, si la he nombrado yo a dedo. Si yo nombro a los magistrados del Poder Judicial, ¿se van a venir contra mí siendo yo el Poder Ejecutivo? ¿No? ¿Hay división de poderes en los estados, entidades federativas? No hay suficiente división de poderes. ¿Por qué? Porque yo a dedo nombro a quien me da la gana. División de poderes refleja que haya una comisión, un ombudsman o un defensor del pueblo, o una comisión nacional o estatal de derechos humanos. Penales, civiles, administrativas, a nuestros dirigentes y nuestros gobernantes. En el momento en que un alcalde de un municipio se ha sentado a un banquillo de los acusados por malversación de fondos públicos o por fraude fiscal, en ese mismo momento se va a generar una cultura de disuasión de que ningún alcalde cometa un error. Ya se las buscará y se las hará de su manera para que no cometa ese error, porque va a ser llevado al banquillo de los acusados y va a sufrir penas de prisión. Pero ¿cuánta gente hemos llevado en nuestra clase política al banquillo de los acusados? Pregunto. Pocos. Es decir, hay una especie de inmunidad política y también el reflejo de que vivimos en una sociedad donde nadie se hace responsable de nada, donde el policía no se hace responsable de su función de orden público, de defensa de la legalidad, y el ciudadano tampoco. ¿Por qué lo voy a hacer yo si el Estado no lo hace? Entonces caemos en una sociedad donde nadie se hace responsable de nada. Responsabilidad viene del verbo latino responso, que significa responder, es decir, justificar, justum facere, responder ante mis actos, dar justificación de lo que yo he tomado, de la decisión o el acto que yo he tomado. Por tanto, de ahí viene responsabilidad. Tenemos que buscar mayores responsabilidades, mayores tribunales de cuentas, mayores controles de rendición de cuentas, auditorías, contralorías en el Estado, pero que funcionen realmente. No bajo una cultura del simulacro político, porque pues ya somos bastante barrocos como para ser más todavía, ¿no? Vamos a generar no una cultura de la apariencia, del simulacro, de que todo está bien, sino vamos a decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino, y ser críticos y decir,
vamos a regenerar. Lo que la profesora y la doctora esta mañana hablaban de un pensamiento crítico, dialéctico, pues hay que ejercer ese pensamiento. Solo así vamos a regenerar las instituciones, solo así vamos a reconstruir la esfera pública y solo así vamos a generar un México mucho más justo, más equitativo y más solidario. Muchas gracias.